Georgia, hogar de casi 4 millones de personas. El país se compone de diversos paisajes. Espectaculares cadenas montañosas con picos permanentemente nevados. Ciudades costeras ricas en historia con maravillas arquitectónicas únicas. Bosques profundos que esconden cascadas y barrancos excavados a lo largo de millones de años. Y una arquitectura sorprendente junto a construcciones antiguas con la influencia de imperios de hace mucho tiempo. La ubicación estratégica y las fortificaciones naturales de Georgia componen su paisaje cultural y han dejado monumentos duraderos en su lucha constante durante milenios para no caer ante los imperios invasores. Su lenguaje único y su religión independiente han desempeñado un papel fundamental para que este país se convirtiese en un estado próspero. Ven con nosotros mientras exploramos desde el aire este increíble lugar y lo vemos como nunca antes se había visto. Georgia se sitúa en la frontera de Asia y Europa. Se considera que el límite sureste de Europa atraviesa la gran cordillera del Cáucaso, una colección de picos que forman la frontera norte de Georgia con Rusia. Al este del país se encuentra Azerbaiyán, al sur Armenia y al oeste Turquía y el Mar Negro. Comenzamos nuestro viaje aéreo en la capital, Tiflis, y la antigua ciudad Mezheta. Luego descubriremos la espectacular historia y el paisaje impresionante de la región montañosa de Svaneti, antes de pasar a las ciudades costeras de Batumi y Poti. Exploraremos las regiones centrales de Georgia para llegar a Tusheti, Kazbegi y Racha. Y finalmente, volveremos a las regiones vinícolas y recorreremos las llanuras de Kakheti, al este del país. En Tiflis, la capital del país, viven casi 1,2 millones de personas. El nombre viene de la antigua palabra georgiana Tibili, que significa cálido. Según la leyenda, la ciudad se fundó a mediados del siglo V por el rey Bakhtan Gorgasali, que descubrió las aguas termales de la ciudad mientras cazaba. Desde entonces es muy popular bañarse en los manantiales. Se dice que en el siglo XIII había 65 baños minerales en la ciudad. Los baños subterráneos, muchos con techos abovedados, construidos junto a los manantiales de agua caliente, siguen siendo un destino turístico habitual. Las intrincadas decoraciones de azulejos en la fachada de los baños reales demuestran el poder que tuvo Persia en la ciudad. Los manantiales de azufre desembocan en un arroyo del valle Abanotubani, que acaba en una cascada impresionante. Cerca se encuentra el corazón del casco antiguo de Tiflis. La ladera es un laberinto de casas estrechamente unidas, con los balcones distintivos típicos de la arquitectura georgiana. Desde arriba podemos hacernos una idea de la variedad de religiones coexistentes que hay en el país. Aquí, una mezquita. Cerca de una sinagoga encontramos una iglesia. Son ejemplos de la encrucijada cultural que Tiflis ha experimentado a lo largo de la historia. Muy cerca se encuentra uno de los lugares centrales de Tiflis, la Plaza de la Libertad. Ha recibido diferentes nombres a lo largo de la época rusa y soviética. Este se usó por primera vez en 1918, durante la Primera República Georgiana.
Presidiéndola hay una columna de granito de 60 metros con una estatua de oro de San Jorge matando a un dragón. Diseñada por el artista georgiano Zurab Tsereteli y presentada como regalo a la ciudad, la estatua reemplazó a una de Lenin que fue erigida en la época soviética y derribada en 1991. Gran parte de la historia de Georgia se recoge en estatuas de figuras históricas. La que más representa a Tiflis es la que se conoce como la Kartlis Deda, o Madre de Georgia. Se trataba de una estatua de madera que hicieron en 1958 para conmemorar los 1500 años de la fundación de la ciudad. La revistieron con aluminio en 1966 y luego la restauraron en 1997. Esta emblemática y poderosa mujer sostiene en una mano un cuenco de vino para saludar a los amigos y en la otra una espada para saludar a los enemigos. La Madre de Georgia se encuentra junto a la fortaleza de Narijala. Establecida en el siglo IV, se amplió con parte de lo que se ve ahora durante los siglos XVI y XVII. En 1827, algunas partes se estropearon por un terremoto y cayeron. Se dice que el nombre lo pusieron los mongoles, que cuando gobernaron en la ciudad la llamaron Torre Narin Kala, o Pequeña Fortaleza, un nombre que ahora recibe toda la estructura. El río Mitkwari divide la ciudad de Tiflis. Nace en las montañas del Cáucaso y las aguas se renuevan con las lluvias primaverales. Atravesando el río está el Puente de la Paz. Diseñado por el arquitecto italiano Michele De Lucchi e inaugurado en 2010, el puente tiene 150 metros de largo y está construido con vidrio y acero. También en las orillas del río se encuentra la Casa de Justicia de Tiflis, más conocida por los habitantes de la ciudad como el Edificio Seta. Diseñado por los arquitectos italianos Massimiliano y Doriana Fuksas, el edificio de 28.000 metros cuadrados alberga muchos servicios gubernamentales que hasta 2012 se repartían por toda la ciudad. Las grandes paredes de cristal del edificio simbolizan la transparencia en el sistema de gobierno. Mirando hacia el río Mitkwari hay una estatua del rey David IV, una figura importante en la historia de Georgia. El rey David llegó al trono en 1089 y se le atribuye la transformación de Georgia en un estado fuerte y unificado durante sus 36 años de reinado. Por eso se le conoce como Ahmashenebeli o David el Constructor. En el mismo lado del río, una avenida que lleva el nombre del famoso rey georgiano está ahora llena de tiendas y es famosa entre los turistas. Es una de las muchas avenidas que se han reformado. Tiflis se ha embarcado en la restauración de muchos de sus edificios y calles más antiguas que se deterioraron durante y después del período soviético. Un esfuerzo de conservación necesario para preservar una arquitectura que abarca varios siglos. Uno de los elementos que más destacan en Tiflis es el tejado dorado de la Santísima Trinidad, o la Catedral de Sameva. Inaugurada en 2004, Sameva es la iglesia más alta de Georgia, alcanzando los 101 metros. Incluye la residencia del patriarca de la Iglesia Ortodoxa Georgiana, así como un monasterio y una escuela de teología. Vista desde arriba, la planta de la catedral tiene forma de crucifijo. Un diseño que se repite en muchas iglesias antiguas de todo el país.
Las 9 campanas de la catedral se fundieron en Alemania. La más grande pesa 8.000 kilos. Shota Rustaveli es otro nombre importante en la historia de Georgia, por su poema épico, El caballero envuelto en la piel de tigre. Su estatua se encuentra al final de una de las calles más famosas de Tiflis, que lleva su nombre, y que originalmente se llamaba el Camino a Rusia. Los trabajos en esta vía comenzaron a principios del siglo XIX y recibió el nombre de Avenida Rustaveli en 1918. En esta calle arbolada encontramos el Teatro de Ópera y Ballet de Tiflis. La historia de la ópera en Tiflis se remonta a 165 años. El teatro actual se inauguró en 1896 con una representación de la ópera de Glinka, Una vida por el zar. El teatro lleva el nombre del compositor georgiano Zakaria Paliashvili, que está enterrado allí. En esa misma avenida también está el Teatro Rustaveli. Este fue construido en 1899, cuando Georgia estaba bajo el gobierno de la Rusia zarista y fue el hogar de la Sociedad Artística de Tiflis. Por encima de la capital se eleva Mintasminda, la montaña sagrada. En lo alto encontramos la Torre de Tiflis, construida en 1955. Esta torre de televisión y comunicaciones mide 275 metros y se encuentra en el borde del Parque Bómbora. Su ubicación la hace visible desde casi cualquier punto de la ciudad. Los visitantes de Mintasminda a menudo eligen subir en funicular. La línea tiene 500 metros de longitud. La construcción comenzó en septiembre de 1903 y se inauguró en marzo de 1905. 33 años más tarde, la estación superior, a 727 metros sobre el nivel del mar, se convirtió en parte del complejo funicular recién inaugurado. La estructura de 3 pisos ahora cuenta con varios restaurantes. A medio camino se encuentra la iglesia Mama Daviti, también conocida como la Iglesia de David, que lleva el nombre de un monje del siglo VI que vivió en una cueva. Varias personalidades culturales y políticas georgianas están enterradas allí. En la zona septentrional de Tiflis, en una ladera conocida como Temkakini, se encuentra la Crónica de Georgia. Con vistas a un lago conocido como el Mar de Tiflis, este monumento de 30 metros se compone de 16 pilares enormes y fue creado por el escultor georgiano Zurab Sereteli. Representa a reyes y reinas georgianos, figuras históricas destacadas y escenas bíblicas. Al norte de Tiflis se encuentra Minsketa. Esta antigua ciudad se sitúa en la confluencia de los ríos Mikwari y Aragvi. Minsketa fue la capital del reino georgiano oriental de Kartli desde el siglo III a.C. hasta el siglo V después de Cristo. Fue aquí donde el cristianismo se proclamó religión oficial de Georgia en 337 después de Cristo y sigue siendo la sede de la Iglesia Ortodoxa y Apostólica Georgiana. Debido a su importancia histórica y cultural, los monumentos de Minsketa se convirtieron en Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en 1994. En el centro de Minsketa está la Catedral de Svetizhoveli. Construida sobre los restos de una iglesia de madera del siglo V, la catedral se completó en 1029 y se basa en el estilo de planta de cruz latina, predominante en Georgia durante la Edad Media. En la pared norte hay un relieve que representa una mano sosteniendo un cincel. La inscripción dice: la mano de Arsu Kitze, esclavo de Dios, que el perdón sea suyo. Cuenta la leyenda que a Arsu Kitze, el arquitecto de la catedral,
Le cortaron la mano y después lo asesinaron porque su antiguo maestro envidiaba su habilidad como artesano. Y el rey Giorgi estaba celoso de su hermosa amante, Shorena. En lo alto de la ciudad, otro ejemplo significativo de la arquitectura eclesiástica medieval. El monasterio de la Cruz de Jevari, también en la lista de Patrimonio de la UNESCO. El monasterio recibe ese nombre porque se encuentra en el lugar original donde el rey Miriam III erigió una enorme cruz de madera poco después de convertirse al cristianismo. Se construyó una pequeña iglesia junto a la cruz a finales del siglo VI. En la ciudad de Gori, a poco menos de 90 kilómetros al oeste de Tiflis, destaca una gran fortaleza que una vez fue el centro de la región, conocida como Shida Kartli. La ciudadela ofrece unas vistas imponentes de las llanuras de abajo. A pesar de que su primera referencia histórica data del siglo XII, se cree que se utilizó como posición fortificada durante más de 2000 años. Ha sido destruida y reconstruida muchas veces, mientras varios conquistadores se movían por el territorio. Sus últimos ocupantes fueron soldados rusos a principios del siglo XIX. El castillo actual se reconstruyó por última vez en 1774, pero sufrió desperfectos por un terremoto en 1920. Pasando por el casco antiguo, encontramos otra atracción de Gori, un museo dedicado a uno de sus habitantes más famosos, Joseph Stalin, que gobernó en la Unión Soviética durante casi 30 años. Inaugurado en 1955, el museo alberga miles de piezas de su vida. Nació en Gori en 1879. El museo ha conservado la pequeña casa de madera en la que vivió antes de trasladarse a Tiflis, así como el vagón de tren que utilizó como método predilecto de viaje debido a su miedo a volar. El variado terreno de Georgia se caracteriza por tener al norte las montañas del Gran Cáucaso. Los impresionantes picos nevados, lagos y bosques van desde el Mar Negro hasta el Mar Caspio y forman la frontera norte del país. Se cree que el nombre Cáucaso deriva de la palabra hitita Kaskas, que se usa para describir a las personas que viven en la orilla sur del Mar Negro. En el lado oriental de la cordillera se encuentra la región de Svaneti. La ciudad de Mestia, centro regional de la zona, está en un valle custodiado por dos majestuosas montañas. Al oeste se encuentra el monte Tetnuldi. El primer ascenso del pico lo realizó en 1896 el alpinista inglés Douglas Freshfield. Si bien Tetnuldi no es la montaña más alta de Georgia, con 4.858 metros de altura, es 48 metros más alta que el Mont Blanc, en la frontera entre Francia e Italia. Al norte de Mestia se encuentran las cumbres gemelas del monte Ushba. El pico norte tiene 4.710 metros de altura. El clima impredecible de la montaña es una de las razones por las que se considera una de las subidas más difíciles de Georgia. En la región llueve bastante, hasta 4.000 milímetros al año, y se retroalimenta con el aire húmedo que entra desde el Mar Negro. Durante el invierno se crea una capa de nieve de hasta 5 metros. Los pueblos a menudo quedan aislados, ya que las avalanchas de nieve dificultan viajar. La corta primavera y el verano son una oportunidad para pastorear ganado y cultivar. La región de Svaneti es famosa por sus emblemáticas torres. Durante muchos siglos sirvieron de refugio para familias ante los invasores tanto próximos como lejanos. Las torres tienen de 3 a 5 pisos y el grosor de las paredes disminuye con la altura, dando a las torres un aspecto estrecho y fino. En cada pueblo, las torres pertenecen a una familia y se transmiten durante generaciones.
Algunos de los mejores ejemplos de torres que han sobrevivido se pueden ver en 4 pueblos que componen la región de Ushguli. El pueblo central, Chayashi, está catalogado como Patrimonio de la Humanidad de Valor Natural Excepcional por la UNESCO. Los pueblos se encuentran en el punto donde convergen los ríos Patara-Enguri y Shabshala-Quishara. Con una altura de 2.060 metros a 2.200 metros sobre el nivel del mar, son el asentamiento permanente más alto de Europa. En una colina sobre el pueblo de Shiviani, el monasterio de la Meria es la residencia del obispo de Alta Esbánetia. En los terrenos del monasterio hay una pequeña capilla que data del siglo X. Los pueblos se encuentran a la sombra del monte Eshara, que con 5.193 metros es la montaña más alta de Georgia y la 4ª más alta de Europa. Bajo la cumbre se encuentra el glaciar Eshara, que abre un canal hasta el valle. Georgia tiene más de 600 glaciares, muchos de los cuales se están derritiendo debido a factores como el cambio climático. En el valle debajo del glaciar, el río Enguri comienza su viaje de 213 kilómetros hasta las llanuras bajas de Svaneti y el Mar Negro. Por el camino, el río se topa con la presa de Enguri. Considerada la 4ª presa de arco de hormigón más grande del mundo, con 271,5 metros de altura y 728 metros de ancho, es capaz de contener 1.100 millones de metros cúbicos de agua. La construcción comenzó en 1961 y se completó en 1977. La presa alimenta a la central hidroeléctrica más grande del Cáucaso meridional, proporcionando más del 40% de la electricidad que consume Georgia. En la región de Abjara, en la costa suroeste del Mar Negro, se encuentra la 2ª ciudad más grande del país, Batumi. Duplicó su tamaño a principios del siglo XX por ser el principal puerto petrolero ruso en el Mar Negro. La familia Rothschild, con la Caspian and Black Sea Oil Company, fue de las que más se beneficiaron del oleoducto que conecta con Bakú, en lo que ahora es Azerbaiyán. La ciudad cobra vida en verano como destino costero popular. Los visitantes de Georgia y de los países de alrededor se aglomeran en el bulevar de 7 kilómetros de Batumi y en los parques, frente a la playa. Lleno de palmeras, fuentes, cafeterías y atracciones infantiles, las obras en el paseo marítimo comenzaron en 1881. Un año más tarde, se construyó en un extremo del paseo un faro de 20 metros de altura. Cerca está la estatua conocida como Hombre y Mujer, de la artista georgiana Tamara Kuesitadze. Pero para la gente de Batumi son Ali y Nino, llamados así por la historia de 2 amantes que se eligieron el uno al otro por encima de su cultura y herencia para luego acabar destrozados. El conmovedor monumento reúne a los 2 amantes en un breve abrazo, para luego separarse de nuevo casi de inmediato, sugerencia mecánica de que nada es permanente. En la plaza europea se aprecia la mezcla única de arquitectura de Batumi, con los coloridos edificios neoclásicos y modernos. En el centro de la plaza está Medea, princesa de Kolkheti y compañera de Jasón y los argonautas. Sostiene el vellocino de oro. Los arqueólogos creen que la leyenda de Jasón y el vellocino de oro tiene fuertes vínculos con Georgia, donde las pieles de oveja se utilizaban antaño para filtrar el oro aluvial de los ríos en las montañas del Cáucaso. Cuenta la leyenda que al hermano de Medea, Absirtus, asesinado por Medea y Jasón, mientras huían de su padre después de haber robado el vellocino de oro, lo enterraron en la fortaleza romana de Gonio,
12 kilómetros al sur de Batumi, cerca de la frontera turca. Los arqueólogos han datado los primeros asentamientos hace más de 3000 años. Y después de la ocupación romana, la fortaleza sirvió como puesto de avanzada para el Imperio bizantino y luego para el otomano. De vuelta en Batumi, la torre alfabética, de 130 metros de altura, fue diseñada por el arquitecto español Alberto Domingo Cabo. Las 33 letras del alfabeto georgiano rodean la torre de abajo hacia arriba como una cadena de ADN. En una cara de la torre, reconstruida del Banco Nacional de Georgia, está el reloj astronómico. A los lados tiene estatuas ornamentales y sus múltiples esferas no solo indican la hora, sino que también proporcionan información astronómica, como la posición del Sol, la Luna y los planetas, así como las constelaciones zodiacales. Cerca encontramos la plaza del teatro. En un extremo se encuentra el Batumi Drama Theater. En el centro de la plaza, la fuente dorada de Neptuno. La estatua del dios romano del agua dulce y el mar es otro recordatorio de la historia marinera de Batumi y de la influencia que tuvo el Imperio Romano en la región. El Hotel Sheraton es otro guiño a la ecléctica mezcla de arquitecturas. El edificio es una interpretación posmoderna del Gran Faro de Alejandría. La ciudad es también un puerto importante. Las 5 terminales que conforman el puerto de Batumi son uno de los principales centros logísticos del país, a través del cual pasan 18 millones de toneladas de mercancías cada año. El Jardín Botánico de Batumi se encuentra a 9 kilómetros al norte de la ciudad y lo fundó en 1912 el prestigioso botánico y geógrafo Andrei Kasnov. El jardín se extiende por 111 hectáreas y contiene flora de todo el mundo, con plantas de climas tan diversos como el Himalaya, Australasia y América del Sur. Subiendo por la costa, llegamos a la ciudad portuaria de Poti. En la desembocadura del río Rioni, el moderno Poti ocupa un área que antes incluía el antiguo puerto griego de Fasis, fundado hace 2500 años. En el centro de la ciudad está la Catedral de Poti, del estilo de la Santa Sofía bizantina en Estambul. Durante la época comunista, la iglesia se cerró y en 1932 se convirtió en un teatro, volviendo a su función original de iglesia en 2005. La ciudad se desarrolló en la década de 1880, cuando se construyó el puerto artificial y un enlace ferroviario. El puerto de Poti es el más grande de Georgia, gestiona el 85% del tráfico de contenedores del país y sirve como entrada europea al comercio internacional de Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Cerca, la ciudad de Zugdidi alberga el Museo de Historia y Arquitectura del Palacio de Dadiani, situado en los terrenos inmaculadamente dispuestos de los antiguos gobernantes de la región de Samagrelo. El al principio museo personal se fundó en 1839 por David Dadiani. Es uno de los más antiguos de la región del Cáucaso y tiene más de 45.000 artículos, incluyendo una prenda que se cree que usó la Virgen María y la máscara mortuoria de Napoleón Bonaparte. En la región de Samegrelo Zemo Svaneti se encuentran los restos de la fortaleza Nokkalakevi. Gran parte de lo que se puede ver hoy en día se construyó entre los siglos IV y VI después de Cristo. Con una ciudad baja y una ciudadela, las ruinas se encuentran en un punto estratégico del río Tejuri, un desfiladero de piedra caliza en las montañas. La ciudad baja limita con el río, mientras que la ciudadela ofrece unas vistas excelentes de la llanura que hay debajo. En el lado este de la ciudad baja, los gobernantes construyeron murallas defensivas con torres y una puerta reforzada.
También se ha descubierto un túnel que va desde las ruinas hasta la orilla del río. Más arriba, el río está rodeado de aguas termales naturales. El agua hirviendo desemboca en el río Tejuri. La mezcla de agua fría y caliente en las piscinas es popular entre los habitantes locales y los turistas durante todo el año. También en la región de San Megrelia se encuentra el espectacular cañón Martbili. Oculto desde arriba, un descenso a través del follaje superior revela un mundo tranquilo de paredes de piedra caliza cubiertas de musgo y arroyos que desembocan en el río Abasha. El río ha excavado un cañón de 2.400 metros de longitud y hasta 40 de profundidad. Un testimonio de la edad del cañón son los restos de animales prehistóricos y dinosaurios encontrados en la zona, que se remontan más de 75 millones de años, incluyendo los restos fósiles del Mesosaurus, un antiguo reptil marino que ha aparecido en el lecho del río. La ciudad balneario de Sejáltubo era famosa en la Unión Soviética como centro de tratamiento de enfermedades mediante el baño en agua enriquecida con minerales. Joseph Stalin fue uno de los muchos que acudieron a los 19 sanatorios y baños de la región. Varios hoteles reformados ofrecen ahora servicios tradicionales de sanatorio, mientras que otros, con una mezcla de arquitectura estalinista clásica y decoración étnica georgiana con rasgos góticos y romanos, esperan su turno para recobrar su antigua gloria. A ambos lados del río Rioni, en la región central de Imereti, se encuentra Kutaisi, una de las ciudades más antiguas del país. Las referencias de su fundación se remontan al siglo VIII a.C. Es la tercera ciudad más grande de Georgia y atrae a muchos turistas por la abundancia de monumentos históricos y culturales. En las altas orillas rocosas del río Rioni, la Catedral de Bagrati, con su distintivo tejado verde pálido, construida en el siglo XI durante el reinado del rey Bagrat III, que unificó las regiones de Georgia en un solo reino. En el centro de la ciudad se encuentra la fuente Kolchis. Construida en 2011 y diseñada por David Gogichaishvili, la fuente se compone de 30 estatuas chapadas en oro, réplicas de las encontradas durante las excavaciones arqueológicas en sitios cercanos que datan de la Edad de Bronce. Borjomi, la ciudad donde se encuentra la planta de agua mineral embotellada más antigua del país, con el mismo nombre. Saltó a la fama en el siglo XIX, cuando su popularidad entre la familia real rusa sirvió para promocionar la calidad curativa del agua y se acabó exportando a gran escala. La hermosa arquitectura del casco antiguo de Borjomi la hace un destino habitual para los turistas. En el valle del río Borjomula está el Parque de Aguas Minerales, fundado en la década de 1850. Cerca de la entrada hay un edificio que fue la primera fábrica de embotellado de Borjomi. En el centro del parque, los visitantes todavía pueden llenar botellas de agua mineral de la fuente de Ekaterina, cubierta por una cúpula de cristal y hierro. El castillo de Rabati del siglo IX se encuentra en la ciudad de Ajalsige. El nombre de la ciudad se traduce como Castillo Nuevo, cobrando sentido con el castillo actual, construido en el siglo XIII y reformado en 2012. El castillo ha sufrido periodos de construcción y derribo, ya que no solo los georgianos, sino los mongoles, los otomanos y los ejércitos rusos lucharon por el territorio. Rabati tiene un pequeño castillo en lo alto. Debajo hay un patio cerrado con una arquitectura y jardines impresionantes.
El patio exterior es todo un ejemplo de las diversas influencias culturales a las que se ha expuesto. El castillo no solo tiene una iglesia, igual que muchas otras fortificaciones en Georgia, sino también una mezquita, construida en 1752, y una sinagoga. Como parte de la reconstrucción, se han restaurado los jardines ornamentales de todo el castillo, ofreciendo a los visitantes una imagen bastante aproximada de cómo era el castillo en el pasado. Al norte de Georgia occidental se encuentra Racha. La región está a 2000 metros sobre el nivel del mar. Racha es conocida por sus diversos paisajes con acantilados espectaculares y profundos valles. Y como en otras partes del Cáucaso, en los meses de verano son una alternativa para que los turistas escapen de los valles más cálidos. El embalse de Shaori, rodeado de bosques de pino, se encuentra a 1100 metros sobre el nivel del mar. Con 7 kilómetros de largo, está cerca de la ciudad de Ambrolauri y es el lago más grande de la región. Al este se encuentra un monolito de piedra caliza natural que mide 40 metros. El pilar Kazhi tiene en lo alto una iglesia aislada dedicada al monje del siglo VII, Máximo el Confesor. Hasta hace poco, la iglesia y su pequeño terreno eran el hogar de un monje ermitaño que llevaba viviendo allí 20 años. Ahora, los únicos visitantes de la iglesia son los monjes del monasterio de abajo, que suben todos los días para rezar por una escalera de metal. A la sombra de las montañas del Gran Cáucaso se sitúa la región de Kajetia. El río Alazani atraviesa un valle con el mismo nombre. Los exuberantes campos están llenos de viñedos. La industria del vino en Georgia se remonta a la antigüedad. Los arqueólogos han descubierto fragmentos de cerámica que indican que la elaboración de vino en el país se remonta a 8000 años. Las bodegas más grandes se construyeron a partir de una tradición de vinos caseros que juegan un papel fundamental en la cultura georgiana. Con vistas al valle de Alazani, en el borde de la cordillera de Sif-Gombori, está la ciudad de Telavi. En el cercano pueblo de Sinandali, la casa del aristócrata y poeta georgiano, el príncipe Alexander Chapchavadze, ha sido restaurada y ahora es un museo dedicado a su vida. Se le atribuye haber revitalizado la industria del vino de Georgia a principios del siglo XIX. Muchos visitantes también se sienten atraídos por la ciudad de Signagi, encaramada en lo alto de una colina, que es uno de los rincones pintorescos de la región de Kajetia. Con sus casas de color pastel y balcones de madera calada en estrechas calles adoquinadas. En 1762, el rey Heracles II fortificó la ciudad con una muralla que cubre un área de casi 40 hectáreas. La estructura fortificada más grande de Georgia. Hay 23 torres empotradas en el muro, cada una con el nombre de un pueblo cercano. Durante las invasiones extranjeras, cada torre era el refugio de los aldeanos del pueblo correspondiente. Cerca vemos el antiguo monasterio de Bodbe. Allí descansa Santa Ninó, que convirtió a la reina Nana y al rey Miriam III al cristianismo en el año 327 después de Cristo, trayendo así el reconocimiento oficial del cristianismo a la región. Originalmente se construyó una pequeña iglesia sobre la tumba de Santa Ninó poco después de su muerte, y la han reconstruido y reformado varias veces desde entonces. En 1837 el monasterio se cerró, pero se abrió de nuevo en 1889 con el apoyo del zar Alejandro III, que añadió también un campanario después de una visita al lugar. El monasterio se cerró de nuevo en 1924, bajo el gobierno de la Unión Soviética, y se utilizó como hospital. En 1991, el Bodbe volvió a abrirse, esta vez como convento.
con un puñado de monjas viviendo allí. Recientemente se ha construido una catedral mucho más grande, que fue consagrada en 2019. Al otro lado del valle, y también en las montañas, se encuentra el pueblo de Ómalo. Un grupo de aldeas, en su mayoría deshabitadas en invierno. Sobre una colina de Ómalo está la fortaleza de Kesselo, que una vez tuvo 13 torres y que, en origen, se construyó para resistir las invasiones mogolas. Tras deteriorarse, unos canteros han restaurado 7 de las torres, utilizando métodos de construcción tradicionales. En los meses de verano, el Parque Nacional Tusheti se llena de excursionistas y ciclistas que se dispersan por los muchos senderos señalizados que atraviesan los valles y bosques. La forma de vida tradicional todavía se conserva en los pastores, que se trasladan a pastos más altos en los meses de verano y vuelven a los valles en invierno. El pueblo de Dartlo se encuentra en el alto del valle de Piriquita, en la orilla del río Alazani. Se distingue por su arquitectura funcional con mampostería seca y los tejados de pizarra. Cerca hay 2 pequeñas chozas de piedra, refugios para aquellos que tuvieron que aislarse en tiempos de la peste. En lo alto, a una altura de 2.150 metros, se encuentra el pequeño pueblo fortaleza de Cuablo. El aislamiento de ambas aldeas habría supuesto un desafío para cualquier atacante, incluso durante los meses de verano. La carretera hasta Ómalo es tan interesante como la propia región. Considerada una de las más peligrosas del mundo, la ruta solo se abre a finales de primavera. Los equipos de mantenimiento luchan una batalla interminable contra la naturaleza, contra las avalanchas y la erosión, que requieren largas reparaciones después de cada invierno. Las abundantes cruces y homenajes que bordean la carretera a medida que pasa por cañones y barrancos son un indicativo de su peligro y una advertencia para los conductores. Más al oeste por las montañas del Cáucaso está la estación de esquí más grande y más alta de Georgia, Gudauri. Las obras comenzaron en 1985 con un acuerdo firmado por contratistas austríacos y la Unión Soviética para construir un hotel de 240 camas, 4 ascensores y la infraestructura correspondiente. Los trabajos se completaron en 1988. La zona de deportes de invierno está entre montañas de 1993 y 3.276 metros y ahora tiene casi 35 kilómetros de pistas, contando la más larga, con más de 1.300 metros de descenso vertical. Los senderos marcados y la pista de nieve polvo atraen a esquiadores y snowboarders de todo el mundo. En verano, los valles que hay sobre el Gudauri se ven mejor desde el monumento a la amistad de los pueblos de Rusia y Georgia. El mirador circular, el alto de un acantilado de 600 metros, se construyó en 1983 para celebrar el 200 aniversario del Tratado de Gorgievsk. En su interior hay mosaicos decorados en tonos vivos que representan escenas de la historia de Georgia y Rusia. El acuerdo se realizó entre el Imperio Ruso y el Reino de Georgia Oriental, Kartli-Kajetia, y desde ese momento, Georgia pasó a ser un protectorado de Rusia, garantizando al mismo tiempo la integridad territorial de Georgia y la continuación de la dinastía Bagrationi reinante. Por el valle fluye uno de los nacimientos del río Aragui. Las empinadas paredes canalizan el viento, proporcionando corrientes de aire favorables que hacen que la zona sea popular para hacer parapente.
Por debajo, los camiones recorren lo que se conoce comúnmente como la carretera militar. La conexión principal de Georgia con su vecino del norte, Rusia. Esta ruta estratégica a través de las montañas del Cáucaso se mejoró durante el siglo XIX para permitir la movilización de las tropas rusas, dando así nombre a la carretera. Llega a lo alto del Paso de la Cruz, a más de 2.300 metros. El camino está cubierto en algunos puntos para protegerse de avalanchas y desprendimientos de rocas, sobre todo en los meses de invierno. 30 kilómetros más allá de Gudauri, pasando sobre el Paso de la Cruz, está Stepantsminda. La ciudad ofrece unas vistas impresionantes del monte Kazbek, uno de los muchos picos que Georgia comparte con Rusia. Atraviesa una montaña que en la región se conoce como Kazbegi. Los turistas se sienten atraídos por la iglesia de la Trinidad Gergeti. A una altura de más de 2.100 metros, Gergeti y su campanario adyacente han aparecido en la lista de las iglesias más impresionantes del mundo. Su ubicación espectacular y la facilidad de acceso con el nuevo sendero hacen que sea un lugar perfecto como punto de partida para los excursionistas que suben a la montaña. Río abajo de Gudauri está la ciudad de Pasanauri. Es aquí donde confluyen dos ríos, el Tetri Arawi, o Arawi blanco, y el Shabi Arawi, el Arawi negro. Visto desde arriba es fácil entender por qué se llaman así. Una vez se combinan, el río se conoce simplemente como el Arawi. Continuando su viaje desde las montañas, el río desemboca en el embalse Jimbali. Se construyó cuando el país todavía formaba parte de la Unión Soviética, en la década de los 80, para suministrar agua a la población de Tiflis, que crecía rápidamente 66 kilómetros río abajo. La presa abarca el desfiladero de Arawi, donde estaba la ciudad de Jimbali. A pesar de las protestas de los lugareños, la presa se mantuvo y la ciudad se inundó a 75 metros cuando el embalse se llenó. Solo cuando el nivel del agua es bajo, se puede ver el tejado de una iglesia que emerge del agua, donde una vez estuvo el pueblo. Parte de la historia de la región que sobrevivió es la fortaleza de Ananuri. Construida en el siglo XVII, incorpora fortificaciones, incluida una torre defensiva similar a las de Svaneti, así como varias iglesias. Allí están enterrados algunos de los nobles de la región de Arawi. Al este de Tiflis se encuentra la ciudad de Rustavi. Fue un centro industrial importante para la Unión Soviética. Por la planta metalúrgica de Rustavi, la fábrica más grande de la ciudad. En la actualidad, Rustavi aún conserva una acería y la industria está resurgiendo poco a poco tras muchos años de declive. La arquitectura del casco antiguo cuenta con una plaza central amplia, donde hay una orquesta congelada en el tiempo. A las afueras de Rustavi, los trabajadores se alojaban en bloques de apartamentos de 9 pisos de la era soviética, que hoy se están restaurando. Entre estos edificios y el casco antiguo se observan los restos de un ferrocarril para niños. Inaugurado en 1986, sirvió de parque de entretenimiento para los hijos de los trabajadores de la ciudad hasta la caída de la Unión Soviética. En contraste con las montañas y los valles profundos que predominan en el norte y el sur del país, al este de Georgia la tierra se convierte en llanuras onduladas. Las vides dan paso a cultivos de cereales. Aquí llueve menos que en el resto del país.
Más cerca de la frontera con Azerbaiyán, las áridas colinas ofrecen vistas impresionantes. En algunos puntos descienden a valles cubiertos con lagos de sal. Mejor vistas desde arriba, las montañas de Merabalskaro son famosas por sus formaciones coloridas. Las tonalidades son una mezcla de arcillas arenosas, piedra caliza, sedimento marino, arenisca y ceniza volcánica. Cerca se encuentra el monasterio de San Juan Bautista, uno de varios en la región fronteriza que se han construido en los últimos 1000 años. Todavía funciona como monasterio y lo están restaurando poco a poco. Los variados paisajes de Georgia y su impresionante arquitectura son una prueba de su larga historia. Un país que ha resistido y escapado en varias ocasiones del dominio de imperios que hace mucho desaparecieron. Su éxito y optimismo se reflejan en sus vibrantes ciudades y en sus prósperos alrededores, y se afianza como enlace fundamental en la encrucijada de Europa y Asia.